Meterse en la mente de un filósofo a veces es como entrar a un laberinto. Hoy vamos a explorar uno de los más rigurosos y, la verdad, combativos del siglo XX, Mario Bunge. Y para hacerlo vamos a usar su colección de ensayos, cápsulas, como nuestro mapa para descubrir un pensamiento súper afilado, totalmente entregado a la ciencia y ferozmente crítico con el mundo que le tocó vivir. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, vamos a ver cómo veía Bunge a otros grandes pensadores. Y les adelanto, no tenía pelos en la lengua. Después nos vamos a meter a su principal campo de batalla, su defensa de la ciencia contra lo que él llamaba charlatanería. Luego, veremos cómo aplicaba esa misma lupa crítica para analizar a la sociedad. Y vamos a cerrar con una pregunta que deja pensando. ¿Cuál es el verdadero costo del progreso? Para de verdad entender a Bunge, hay que empezar por cómo veía a los demás. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque no se guardaba absolutamente nada. Sus críticas a otros intelectuales no eran ataques personales por sí, eran su forma de defender sus valores más profundos, el rigor, la claridad y la honestidad intelectual. Miren, este es un ejemplo perfecto de su rigor. Se fue contra Thomas Kuhn, que es uno de los filósofos de la ciencia más importantes. ¿Y qué hizo Bunge? Se puso a contar y descubrió que Kuhn usaba la palabra paradigma para 22 cosas distintas. Para Bunge, esto era simplemente inaceptable. Si una palabra clave puede significar de todo, pues al final no significa nada. Es una demolición total basada en la pura falta de precisión. Y este no fue un caso aislado, ¿eh? El patrón se repetía. Sobre el mismo Kuhn, Bongevay dice que de revolucionario no tenía nada, que era conservador y que hasta intentó ocultar que su apellido venía del hebreo Cohen. A otro grande, Paul Feyerabend, lo despacha diciendo que sus clases eran un circo más para divertirse que para aprender. Y del filósofo argentino Francisco Romero, Bunge contaba que simplemente se negaba a debatir porque creía que discutir solo hacía que cada quien se aferrara más a sus ideas. Imagínense, para un pensador como Bunge, eso era el pecado capital. Pero, a ver, todas estas críticas, que suenan durísimas, no eran porque sí. Todas apuntaban a un mismo enemigo, el pensamiento flojo, la imprecisión y lo que él consideraba pseudociencia disfrazada de pensamiento profundo. Vamos a ver cómo Bunge se convirtió en un defensor a muerte del método científico. Uno de sus, digamos, blancos favoritos era la hermenéutica. Esa idea de Elberstein de que para entender las ciencias sociales se necesita una especie de comprensión empática, a él le sonaba a pura subjetividad, a capricho. Para Bunge, la cosa era clara. O usas el método científico o estás haciendo charlatanería. No había de otra. Y lo genial de Bunge es cómo te lo demuestra. No se queda en la teoría, busca un ejemplo que lo destruya todo, como el caso de este filósofo, Bochensky, que se puso a aprender a leer jeroglíficos nomás para probar un punto. Su conclusión: que los egiptólogos usan el mismo método científico que usaría un físico. ¡Pum! Con una anécdota, Bunge intenta tumbar toda una corriente filosófica. Fin de la hermenéutica filosófica. Así, sin más. Y créanme, la lista de enemigos era larga. Estaba el posmodernismo, con su rollo contra la razón y la verdad. La escuela de Frankfurt, que según Bunge, se equivocaba al decir que la ciencia era solo una herramienta de dominación. Y por supuesto el psicoanálisis, que él consideraba una pseudociencia peligrosísima, capaz de meterle a la gente falsos recuerdos. Ahí está el terrible caso de Holly Ramona, a quien sus terapeutas la convencieron de un abuso que jamás pasó. Pero ojo, Bunge no era solo un filósofo de escritorio criticando a otros filósofos. No, él aplicó esa misma lupa rigurosa y científica para analizar cosas muy concretas de la sociedad y la economía. Vamos a ver cómo su pensamiento se enfrenta a los problemas del mundo real. Por ejemplo, Bunge retoma una teoría súper influyente de Albert Hirschman sobre la protesta, pero la explica con sus propias palabras, mucho más gráficas. Por un lado está la protesta pedal. Es cuando alguien no está a gusto y simplemente se va, como cuando dejas de comprar una marca y te cambias a otra. Es silenciosa, pero claro que se siente. Por otro lado está la protesta oral, que es quejarse, alzar la voz, exigir un cambio. ¿Y qué pasa cuando una organización, una empresa, se tapa los oídos y no escucha ninguna de las dos? Bunge nos pone el ejemplo perfecto de General Motors. La compañía ignoró la protesta pedal de los japoneses, que simplemente no compraban sus coches. Y también ignoró la protesta oral, que le hubiera avisado que nadie en Japón quería autos gigantes, que gastaban un montón de gasolina y, para colmo, con el volante del lado equivocado. Un desastre. Bunge también le entró a analizar modelos teóricos muy famosos como el dilema del prisionero. La situación es un clásico. Arrestan a dos cómplices, los separan y la policía le ofrece un trato a cada uno. La pregunta es simple pero terrible.
¿qué haces? ¿Cooperas con tu cómplice y te quedas callado o lo traicionas para intentar salvarte? A ver, veamos las opciones porque son brutales. Si los dos cooperan y se callan la boca, les tocan solo 2 años. Bien, si tú traicionas y el otro se calla, tú sales libre, pero a él le cae cadena perpetua. Pero si los dos se traicionan mutuamente, a ambos les tocan 20 años de cárcel. La pura lógica del interés personal parece que los empuja a traicionarse, que es, irónicamente, el peor resultado para los dos juntos. Y es justo aquí donde Bunge ataca el modelo. Para él, su principal problema es que asume que los prisioneros están totalmente incomunicados. Como él mismo dice, en la vida real casi nunca estamos así de aislados. Siempre encontramos la forma de comunicarnos, de negociar, de generar confianza. El modelo es muy bonito en teoría, pero para Bunge falla porque ignora lo complejas que son las interacciones humanas. Y hablando de problemas sociales complejos, Bunge tiene una solución muy pragmática y sistémica para la corrupción. No se trata solo de pedir que la gente sea buena. Primero dice, hay que mejorar el nivel de vida, sobre todo de los funcionarios, para que nadie necesite robar. Segundo, aplicar las leyes que ya tenemos, que nadie se sienta impune. Y tercero, fortalecer al Poder Judicial, que sea independiente y rápido. O sea, una reforma social completa, no solo un llamado a la moral. Y con esto llegamos a la parte final, quizá la más filosófica, la más profunda del pensamiento de Bunge, su análisis sobre el progreso que está lejísimos de ser una visión optimista. Y ya. La idea central de Bunge aquí es brutalmente simple. Todo progreso tiene un costo. O como se dice por ahí, no hay almuerzos gratis. Cada vez que ganamos algo en un área, inevitablemente estamos perdiendo algo en otra. Y nos da ejemplos que te dejan pensando. Por ejemplo, el avance en la medicina es un progreso increíble, ¿no? Pero si no hay control de natalidad, resulta en sobrepoblación. La facilidad que tenemos hoy para comunicarnos ha creado una especie de indigestión de información, donde ya es dificilísimo procesar tanto ruido. Y el fortalecimiento de los derechos individuales, que es un avance enorme, también ha debilitado un poco los lazos que nos unen como sociedad. La globalización es otro caso perfecto de este progreso con sabor agridulce. El ideal, pues, es un intercambio cultural que nos enriquezca a todos, pero la realidad para Bunge es una invasión planetaria de lo que él sin rodeos llama basura cultural de Estados Unidos. No se exporta lo mejor de la ciencia o el arte, sino malas películas y libros de autoayuda que acaban ahogando a las culturas locales. Es progreso, sí, pero el costo es altísimo. Y todo esto nos deja con la pregunta final, una pregunta que resume perfectamente el espíritu crítico e incansable de Mario Bunge. La cuestión no es estar a favor o en contra del progreso. Se trata de ser conscientes de sus costos, de analizarlo con rigor y preguntarnos siempre, ¿este avance de verdad vale el precio que estamos pagando por él? Una pregunta que hoy, más que nunca, sigue totalmente vigente.